Usted posee una cierta cantidad de acciones. Si la acción cae un 10% en un día, ¿qué porcentaje tendría que ganar la acción al día siguiente para que el valor vuelva a ser lo que era antes de la caída del 10%? Entonces, podría parecer que si una acción cae un 10%, si gana un 10% al día siguiente, volvería al valor original. Pero ese no es realmente el caso, y veamos por qué. Supongamos que el precio inicial de las acciones es de $100 por acción. Determinemos el precio de las acciones después de la caída del 10%. Para hacer esto, comenzamos con $100 y luego restamos el 10% de $100. Para encontrar el 10% de 100, convertimos el 10% a un decimal y lo multiplicamos, lo que nos da menos 0.1 veces 100. Simplificando, tenemos 100 menos 0.1 veces 100 es 10. 100 menos 10 es igual a 90. Después de la caída del 10% en el precio de la acción ahora es de $90 por acción. Ahora determinaremos qué ganancia se necesita para devolver el precio de las acciones $100 al día siguiente. Para hacer esto, comenzamos con el precio reducido de $90. Entonces tendríamos más un porcentaje desconocido por $90. Dejemos que el porcentaje desconocido sea igual a X, que nos da X veces $90. Y esto debe ser igual al precio de venta original de $100. Nuevamente, tenemos el precio después de la caída del 10% de $90 más X, el aumento porcentual desconocido, multiplicado por $90, debe ser igual al precio original de las acciones de $100 por acción. Y ahora resolvemos para X. X multiplicado por 90 es igual a 90X. Escribamos la ecuación como 90 más 90X es igual a 100. El siguiente paso es aislar el término X restando 90 en ambos lados. Simplificando, 90 menos 90 es 0. Darnos 90X es igual a 100 menos 90 es 10. 90X significa 90 veces X. Para resolver X, dividimos ambos lados entre 90. Simplificando, 90 dividido por sí mismo se simplifica a 1. Una vez X es X. Tenemos X es igual a 10/90, que se simplifica a 1/9. Pero queremos un porcentaje y, por lo tanto, dividiremos 1 entre 9 para convertir a un decimal y luego a un porcentaje. Yendo a la calculadora. 1 dividido entre 9 es igual a un repetitivo. Si queremos que el porcentaje se redondee a un decimal, tendremos que redondear el decimal a 3 decimales. Entonces diremos que X es aproximadamente 0.111. Y 0.111 como porcentaje es igual a 11.1%. Entonces, ahora sabemos que la acción debe ganar aproximadamente un 11.1% para volver al mismo precio antes de la caída del 10%. Y es importante reconocer que si bien utilizamos un precio inicial de $100, no importaría con qué precio inicial comenzamos. La ganancia aún tendría que ser del 11.1% para volver al precio original de las acciones antes de la caída del 10%. Espero que hayas encontrado esto útil.